Bueno, mis hermanos, muy contento en esta tarde, como les acabo de decir, y saludamos también a quienes se están conectando a través de las redes sociales, a través de lo que es Instagram, YouTube, Facebook. Los saludamos a todos y gracias por acompañarnos cada domingo. Y si está diferido, dependiendo del uso horario del que nos estás viendo, te saludamos y te mandamos un abrazo. Bueno, seguimos avanzando y el día de hoy estamos haciendo un cierre especial. Estamos culminando este ciclo de transformado y estamos en nuestra quinta semana y vamos a estar hablando de Vivamos Transformado. Es parte 5, perdones ahí. Es la quinta parte de esta semana y estamos culminando entonces el proceso. ¿Cuántos se han gozado con esta serie? Nos hemos paseado a través de la identidad, nos hemos paseado a través del perdón, nos hemos paseado a través del propósito y la semana pasada también con el pastor Gabriel estuvimos viendo la libertad. ¿Cuántos se gozaron con esa predicación? Sí. Excelente. Qué bonito es saber que Dios rompe las cadenas, que Dios rompe las ataduras, las ligaduras y las cadenas que muchas veces no vemos, porque son cadenas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y nos atan y no nos dejan avanzar en nuestro diario caminar. Pero sabemos que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, para darnos y hacernos verdaderamente libres. Amén. Qué bueno es Dios, cuánto me gozo. Bueno, fíjense lo siguiente. Hoy vamos a estar hablando y culminando de vivir transformados. Ya hemos estado tocando este tema de una forma u otra. Y es que quiero que sepamos lo siguiente. El verdadero propósito del mensaje de Jesús es vivirlo y practicarlo. Hay ocasiones donde nosotros lo que hacemos es simplemente recibimos lo que está en la palabra de Dios, escuchamos el mensaje, leemos la escritura, pero no lo ponemos en práctica. No lo llevamos al punto donde necesitamos, que es en el día a día, en el diario caminar. Allí cuando te levantas temprano en la casa, cuando de pronto lo primero que haces es ver el celular o de pronto te vas a cepillar o dedicas ese tiempo a Dios. ¿Cómo comienza tu día cada semana? ¿Cómo comienza cada aspecto? Porque el detalle es que aquí estamos cada domingo aprendiendo de la palabra del Señor, recibiendo el mensaje, pero ¿cómo trasladamos esto al diario vivir? Cuando realmente lo que sucede afuera muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos agotados. Decimos, bueno, ya mañana es lunes, ya hay que ir preparando las cosas el día de hoy. Algunos de ustedes quizás están preparando ya la vianda, la comida, lo que van a tener para el día siguiente, o ya se están preparando para lo que ha de venir, ¿cierto? Y es allí en esos pequeños detalles donde tenemos la necesidad de aprender a vivir transformados. Es decir, que todo lo que hemos estado viendo durante estas últimas semanas podamos ponerlo en práctica. Y alguno dirá, bueno, está bien, ¿y cómo lo hago? Está bien, me lo han dicho muchas veces, he entendido el mensaje, pero ¿cómo lo pongo en la práctica? ¿Cómo lo traslado? ¿Cómo lo vivo? Y sucede algo muy curioso. A mí me pasó que cuando yo inicié mi carrera universitaria, leía libros, leyes, esto y aquello, de una cantidad de información, pero luego que me gradúo y voy a la calle, ¡ay, Dios mío! Mi papá decía, aquí es donde se bate, ¿cómo era que me decía? Aquí es donde se bate el cobre, aquí es donde se bate el chocolate, aquí es donde vas a ver cómo es el asunto, en la calle, en el día a día. Y yo, ay Dios mío, entonces ahora tenía que trasladar ese concepto, esa práctica a la realidad. Y así mismo sucede con la palabra de Dios. Fíjense lo siguiente, vamos a comenzar por nuestro pasaje central, que es Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, y dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Verso siguiente, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Aquí hay una primera pista. La renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otras versiones dice lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Fíjense lo siguiente, de estos dos versículos vamos a estar hoy cimentados y vamos a sacar tantas cosas que aprender. Fíjense que el apóstol comienza diciendo algunas claves
como por ejemplo, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y dice que presenten sus cuerpos, presentar nuestros cuerpos. Es decir, mostrarnos, hacer algo con nuestros cuerpos, es decir, acciones, ¿cierto? Acciones, ejecutar algo. Dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. No es que nos vamos a cortar la vena, ojo. Ahí lo que significa es que es un sacrificio vivo y santo, es decir, vivir una vida apartada para Dios. Un sacrificio apartado para Él. Y dice que es el culto racional de ustedes. En otras versiones dice que es la forma de adorar. Es una de las formas en las que nosotros podemos adorar a Dios. Y luego dice, y no se adapten a este mundo. O sea, porque se pregunta, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Renovar la mente. Renovar los pensamientos. Para que verifiquen, entonces ahora sí, después que ocurran estas cosas, ¿para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Estás buscando dirección? ¿Estás buscando la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a hacer estos primeros pasos y ya los vamos a ir desglosando. Quiero repasar brevemente lo que veníamos hablando sobre transformación. La palabra que aparece allí en el griego original, si no transfórmese, esa palabrita que aparece allí, significa metamorfose. Es una forma del verbo griego metamorfo, que significa transformar, cambiar de forma o transfigurar. También tenemos otra palabrita que está allí, que es renovación. Quiero repasarla. Dice, viene del griego anakainosis, la cual se define como renovar o hacer nuevo. Fíjense que todo parte entonces por hacer nuevo, ¿qué? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. Entonces ahí nos comienza a dar las primeras claves y nos comienza a llevar esto a la práctica. Dice entonces, ¿cómo poner en práctica y realmente vivir una vida transformada? Nos preguntamos, vamos a ir viendo 3 aspectos necesarios por el cual vamos a ir pasando para poder realmente poner en práctica una vida transformada. El primero de ellos, vamos a verlo acá, quise graficarlo de esta siguiente manera. La mente está relacionada con nuestros pensamientos. Y aparte de nuestros pensamientos, donde ocurren las decisiones, donde tú y yo decidimos lo que vamos a hacer, analizamos, procesamos la información, nos lleva entonces a tomar acciones. Y ya cuando estamos ejecutando las acciones, que estamos practicando la palabra de Dios, que la estamos poniendo allí realmente en práctica, en hacerlo, quiero decir, esto por consecuencia nos va a llevar ¿a qué? A la bendición, a descubrir la voluntad perfecta de Dios. Amén. Entonces vamos a ir desglosando en estos 3 puntos que acabamos de ver. Vamos a ir repasando este mensaje porque, pensamientos. La mente, ¿cómo trabajamos la mente? Pues déjenme decirle que la mente es tan importante porque ahí es donde se libran las verdaderas batallas. En nuestra mente es donde nosotros, o en nuestro corazón, muchas veces la Biblia también lo describe como nuestro corazón, aquí están unidas mente y corazón, es donde está la voluntad, como lo dije ahorita, tomamos decisiones, donde analizamos, donde evaluamos, donde se alojan también los sentimientos, las emociones. Por ahí va todo, por allí parte todo, es la esencia. Por eso que la Biblia lo describe como el corazón, porque de allí parte la esencia de un individuo, la esencia del ser humano. Entonces dice Romanos capítulo 12, verso 2, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Mis amados hermanos, necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestros pensamientos, la forma como está configurada. Y déjame decirte que desde chiquitos, cuando nos están criando nuestros padres, esa información, esa crianza, eso que nos están diciendo ellos, va quedando registrado en la memoria. Va quedando registrando aquí a lo largo de nuestras vidas.
Y cuando tú y yo enfrentamos las situaciones del día a día, cuando tú y yo vamos a la calle, a la realidad, al roce, es cuando sacamos esa información. De allí también que traemos una mochila para el matrimonio. De allí es que todo ese conjunto de creencias, todo ese conjunto de enseñanzas, de lo que te dijeron que es bueno y de lo que te dijeron que es malo, tú lo trasladas ahí en esa mochila y te lo llevas a tu matrimonio. Y sin darte cuenta, puede ser que choque con la mochila de tu cónyuge. ¿Por qué? Porque son dos mundos, son dos crianzas, son dos maneras de ver la vida y por supuesto que va a haber un impacto. Efesios capítulo 4, verso 23 también lo menciona. Vamos al siguiente, por favor. Efesios capítulo 4, verso 23. Bueno, mientras que se acomoda allí, lo tengo de esta manera que dice, pero renuévense en el espíritu de su mente. Tenemos Romanos 12, 3. Dice, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez. Nótese que se está citando el pasaje, el verso que le da continuidad a esa hilazón del pensamiento del capítulo 12, porque queremos saber qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando él menciona, transfórmense mediante la renovación de la mente, y aquí nos da una pista, nos dice, si podemos regresar al verso 3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez. Nos está hablando de pensar ahora con sensatez. Ahora bien, hay 4 aspectos importantes en el pensamiento que yo quiero mencionar, sobre los cuales podemos trabajar. Porque decía que así como recibimos una crianza, también estamos influenciados por nuestro medio ambiente. Estamos influenciados por la sociedad que nos rodea, por los medios de comunicaciones, por las redes sociales, ¿cierto? Diariamente nos estamos exponiendo. Y déjeme decirle algo, si usted ve mucha noticia, por poner un ejemplo, y mis amigos periodistas, que algunos, obviamente para llamar la atención, hacen unos títulos, se está acabando el mundo, usan unos títulos para llamar la atención, algo que es muy común en las redes. Por supuesto, si usted se llena todos los días de noticias, usted se va a volver loco, se va a sobrecargar, porque es la información que diariamente está entrando a su mente. Yo quiero preguntarte, ¿con qué estás alimentando tu mente? Por lo tanto, dentro de los 4 aspectos más importantes que es importante que trabajemos son los siguientes. Número 1, medita en la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, verso 2 dice, antes bien, bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Lo estás haciendo de día y de noche? Por ejemplo, ahí menciona de día y de noche, puede ser en cualquier horario. ¿Te estás nutriendo de la palabra de Dios? ¿Estás poniendo aunque sea versículo audible? Porque yo entiendo que algunos me dicen que soy un poco flojo para leer, está bien. Pongámoslo entonces en YouTube, pongamos un podcast, lo que sea. ¿Estamos escuchando la palabra? ¿Nos estamos alimentando de ella diariamente? Yo le pregunto algo, ¿usted desayuna diariamente? ¿Usted almuerza diariamente? ¿Usted cena diariamente? ¿Y por qué no leemos la palabra diariamente? Si es nuestro alimento espiritual. Y a veces no nos damos cuenta de esta realidad. Por supuesto que nos llenamos de otras cosas. Te pregunto, ¿de qué te estás llenando entonces? ¿De qué te estás alimentando? Meditar en la palabra de Dios transforma nuestros pensamientos, ya que nos ayuda a enfocarnos en su verdad y a comprender su voluntad para nuestras vidas. Necesitamos reposar y vivir en la palabra de Dios. B, tenemos el siguiente punto, la letra B. Vigila tus pensamientos. Repito, vigila tus pensamientos. A veces sucede que tenemos reacciones muy particulares. Tenemos maneras de responder a una situación determinada. Ocurre un hecho, te dicen algo, ¿cómo es tu manera de salir? ¿Cómo es tu manera de reaccionar? Pero mira, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionas ante una situación?
Claro, depende, ¿no? Dirá alguno, depende de qué tipo de situación me estás hablando. Si me estás hablando de una situación difícil, bueno, a lo mejor me asusto o a lo mejor me quedo paralizado. Pero si te ofenden, ¿qué es lo primero que haces? Por ejemplo, le dices, Dios te bendiga. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué? Mira. Y bueno, fíjense, ¿por qué sale eso primero? Porque es lo que está allí, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Proverbio entonces 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Somos benignos cuando evaluamos la situación del día a día? ¿Cómo afrontamos las dificultades? ¿Cómo afrontamos los desafíos? ¿Los afrontamos con la palabra o los afrontamos con los impulsos que nos dejaron nuestros padres? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo actuamos? Esto es importante porque todo está aquí en la mente. Y si no tenemos un hábito saludable en nuestra mente, vamos a terminar teniendo situaciones más complejas. Yo te invito a que vigiles tus pensamientos. Hay unos pensamientos que yo llamo los pensamientos gusanitos. Los pensamientos gusanitos son aquellos pensamientos tan rápidos que no nos damos cuenta. Tan rápido que prácticamente configuran y se disparan de una manera automática, y así como se disparan de una forma automática, así terminamos haciendo las cosas. Pero estos gusanitos se alimentan de ciertas creencias que se han arraigado en nosotros a lo largo de nuestra vida, como la que mencionamos al principio de la crianza de nuestros padres, o lo que vimos en papá, lo que vimos en mamá, lo que vimos en un abuelo o una abuela, en la figura de autoridad que nos haya criado. De esa manera nosotros entonces vamos a actuar porque quedan allí en nuestra información. Vigila tus pensamientos. Un mal pensamiento puede llevarnos rápidamente a tener emociones negativas hacia personas, por ejemplo, hacia nosotros mismos, hacia tu cónyuge, hacia un miembro de tu familia, hacia un amigo, hacia tus hijos. Cuando te dicen algo, por ejemplo, no sé, de tu hijo o de un familiar o de un amigo, mira que anda hablando tonterías de ti a tus espaldas. Por supuesto que te cae mal, pero ¿cómo es tu reacción? Cuando lo vea yo lo voy a agarrar. Tú vas a ver, ¿qué se cree él? ¿O qué se cree ella? ¿Cómo va a estar hablando esas cosas de mí? ¿Qué le pasa? Causando divisiones. Y cuando vas a ver, hacemos una película en la mente. Una película, totalmente. Ese muérgano que dirá que cómo es posible, y aquella hablando de mí, mira hasta cuándo va a estar hablando esta persona, y mira lo que está diciendo, y fulanita, que esto que yo le agarro la bajadita. Y así nos armamos un panorama en nuestra mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo les digo algo, a veces la gente asocia, por ejemplo, no pienses así, piensa benignamente, entonces los demás, ay, tú sí eres tonto. Mira cómo piensas, ay, tú sí eres blandengue. O tú sí eres tal cosa. No sé qué términos puedan usar. Mire, usted tiene el carácter de Cristo. Alguno dirá, yo soy manso, pero no menso. Dirá alguno, ¿no? Entonces tendemos a tener ese tipo de reacciones. Miren, la palabra de Dios nos enseña a ser benignos. Así anden hablando mal de ti, procura el bien de los demás. Menos que Dios lo bendiga. No. Si está hablando mal de mí, pobrecito, así será su día. Así se sentirá mal. Bendígalo, no lo maldiga, porque usted comienza a maldecirlo aquí en su mente. No, yo no lo maldigo con mi boca, pero ya en tu corazón y en tu mente ya lo hiciste. Entonces, esos malos pensamientos nos pueden llevar a tener conflictos. ¿Estás teniendo conflicto en el hogar? ¿Están habiendo situaciones sin resolver? Revisa cómo estás pensando. Revisa en esos pequeños gusanitos del pensamiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Letra C, somete tus pensamientos a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, verso del 4 al 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento, en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo. Otras versiones dicen, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Una versión más popular. ¿Qué significa eso?
pensamiento que salga, gusanito que salga en la mente, en contra de tu prójimo, en contra de ti mismo, o que atenta contra ti, llévelo cautivo a la obediencia en Cristo. Póngalo cautivo a la obediencia en Cristo. Aprenda a pensar benignamente. El proceso de transformación parte de la mente. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Bueno, comencemos con nuestra mente. Allí es donde está la clave. Ahí es donde se libran las batallas. Ahí es donde tú y yo realmente configuramos quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso hizo renovar, es decir, hacer de nuevo. Tenemos que rehacer. Hay veces que patrones, hábitos, conductas, hay que desecharlas. Basura. Basura. Muchas de las cosas que nos enseñaron. Nos enseñaron en la casa a guardar rencor. Nos enseñaron de la casa, no, mira, el que te la hace, que te la pague. Así nos enseñaron. ¿Cómo? Y me la queda debiendo para volverla a cobrar. Somete entonces tus pensamientos a Cristo. Pregúntate, hay unas preguntas claves que yo anoté por aquí. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Cómo manejaría Cristo en su mente, en su corazón esta situación? Lo siguiente es, persevera en los pensamientos de bien. Persevera en los pensamientos de bien. Se lo digo yo que bastantes batallas mentales que he tenido. Bastantes. Hay personas, por ejemplo, en mi caso, yo soy de mente rápida, muy rápida. La mente a veces me va a una velocidad. Es más rápido la mente que las palabras y que cualquier otra cosa. Pero he tenido que aprender a perseverar en pensamientos de bien. No es fácil porque es un hábito. Hay que romper rutinas, hay que romper cosas viejas que se instalaron a lo largo de nuestras vidas. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué vas a pensar? En todo esto que acabamos de mencionar. Todo lo que es verdadero, piensa en lo que es verdadero. Si no sabes lo que pasó, no te pongas con el don de sospecha. Yo sospecho que ese muérgano. No salgas con el don de sospecha. Investiga, pregunta antes de sacar conclusiones negativas. No te anticipes, porque a veces nos anticipamos negativamente. Segurito es que hizo esto por esto. Y sacamos conclusiones y los asumimos como verdades. Como si realmente fuese un hecho. Dice, todo lo que es verdadero. Si no tienes prueba, no puedes sacar conclusiones. Usted piense, bueno, voy a buscar la verdad. No, que me están diciendo esto. Bueno, yo voy a investigar. No puedo sacar conclusiones porque no tengo pruebas. Vaya, busque pruebas. Y después si tiene que hablar con su hermano, con su papá, con su mamá, con quien sea, hable. Pero no se anticipe negativamente. Todo lo honesto, todo lo justo. ¿Estás teniendo pensamientos justos o ya estás recriminando a la persona en tu mente? Lo machacas en tu mente y ya después te lo comes. Cuando lo ves te lo vas a comer. Te lo vas a devorar. Todo lo puro. Estamos teniendo pensamientos puros. Todo lo amable. ¿Realmente somos amables o somos... ¿cuál es la palabra contraria a amable? Que se me fue el... Dígame un antónimo. Grosero puede ser. Cuando no somos amables podemos ser descortés, amargados, déspotas. No somos amables, sino que somos odiosos también. Tantas palabras, ¿no? Bueno, lo que es un buen hombre, bueno, en todas estas cosas, y si es digno de alabanza, pensemos en estas cosas. ¿Será que tenemos cosas que cambiar en nuestra mente? Allí es donde está la clave en todo esto. Todo lo que hemos visto durante estas 4 semanas y ya esta quinta, necesitamos entonces poner eso en la mente y vivirlo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Mencionábamos que primero todo parte de la mente. Ahora que ya nuestra mente estamos cultivando la palabra de Dios, que estamos meditando, que estamos perseverando en pensamientos de bien, que estamos leyendo la escritura, que estamos oyendo alabanzas, es decir, nutriéndonos de lo que vale la pena. Entonces ahora sí, vivamos transformados en nuestras acciones.
Nadie puede dar algo que no ya en su mente ha recibido, en su corazón ya. Si usted no ha recibido, usted recibió ya el amor de Cristo. Para comenzar por ahí. Usted ya recibió el amor, la gracia, el favor de Dios sobre su vida. Entonces, ya que esto es una verdad, tanto que Dios nos ha dado, ahora sí, traslademos y entendamos y vivamos, procuremos entonces ser transformados en nuestras acciones. Dice Romanos capítulo 12, verso 1. Fíjense que arrancamos como de atrás para adelante, ¿no? Arrancamos como que del verso 2 hacia el verso 1, pero es que están conectados. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estos son acciones. Ofrecer nuestros cuerpos está determinado por nuestras acciones. Ahora sí, lo que ejecutamos, lo que llevamos a cabo. Lo que ha ocurrido en el interior se va a manifestar en lo exterior. De lo contrario, seríamos hipócritas. Estaríamos fingiendo. Oh, sí, gloria. Sí. Y si no ha ocurrido en nuestro ser interior, si realmente no ha pasado nada allí, es una apariencia. Y esto, por esa razón, el Señor le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, los llamaba a los fariseos. Porque por dentro estaban llenos de maldad. Por fuera decían, bueno, la ley, esto, mira cómo hago, mira lo que hago, mira, pero era una apariencia. No estaban viviendo lo que decían. Realmente su corazón estaba en tinieblas. Por eso que es necesario partir de la mente. Y el mensaje de Cristo habla de que necesitamos ir renovados de adentro hacia afuera. Mis amados hermanos, no podemos pretender que se muestren ciertas cosas en nosotros, hábitos, rutinas, si no las hemos primero digerido en nuestra mente, perseverado en nuestra mente, llenado correctamente de la palabra de Dios para poder mostrar afuera. Tiene que ocurrir algo adentro. No podemos ir en automático pretendiendo que ya inmediatamente fuera se refleje algo que no ha ocurrido. Tenemos aquí varios aspectos. Lo primero es, reflejemos el amor de Dios. Romanos capítulo 12, verso 9 dice, el amor sea sin hipocresía. Ay, Dios mío. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Pero en la casa nos enseñaron primero tú y de último tú. Nos enseñan a ser egoístas en casa. Quizás no todos los hogares, pero de acuerdo a lo que vemos en la sociedad, hay un egoísmo terrible en la sociedad. Entonces dice, bueno, primero yo porque si no, aquí todo el mundo me lleva por delante. Dice, el amor sea sin hipocresía. Y nótese que estoy citando el mismo Romanos en su capítulo 12 porque quiero conectar la idea del apóstol transmite en el mensaje. Cuando él habla de transformación, habla de estas cosas. Cuando habla de esa transformación y de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, habla de esto. Dejar de ser hipócritas, de practicar el amor, de ser afectuosos unos con otros, de atendernos unos a otros, tener preferencia en tu prójimo. A veces decimos primero yo, después yo, como ahorita lo mencioné. Nos ponemos en primer lugar y después que los demás. Lo siguiente, en ese mismo contexto, surge lo siguiente. Seamos dadivosos y hospitalarios. Romanos capítulo 12, verso 13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nótese que ahí santos se refiere a creyentes, los que han sido santificados, apartados, los que ya han experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dice, contribuyendo para las necesidades de los santos. ¿Hay necesidad? Pregunto. ¿Hay necesidades en el prójimo? ¿En las personas que nos rodean? Dice que contribuyamos. Y dice, practicando la
hospitalidad. Si hay un hermano que tiene una situación, que necesita un hogar, que necesita quedarse en un sitio, practiquemos la hospitalidad. Fíjense que todo está conectado. Esto es una manera de presentar esos cuerpos como un sacrificio vivo, santo, delante de Dios. Amén. Lo siguiente es, seamos serviciales. Esta sí me gusta ya citar Mateo capítulo 20, versos 26 al 28. Dice, entre ustedes no será así. Más bien cualquiera que anhele ser grande, entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. Verso siguiente. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio es una parte vital de las acciones de un creyente en Cristo. Eso se va a reflejar. Aquí vimos una serie hablando del servicio. Dedicamos 4 o 5 semanas hablando netamente del servicio. Allá en la casa, allá en Venezuela, decíamos una frase: el que no, ¿cómo es? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es muy cierta, necesitamos servir. Servir es dar, y el dar viene del amor. Por lo tanto, el servicio es un acto de amor. Lo siguiente, acciones coherentes con nuestra fe. Acciones, repito, acciones coherentes con nuestra fe. Porque hay veces que no estamos actuando conforme a lo que decimos que somos. Somos creyentes en Cristo Jesús, tenemos que actuar con congruencia. Somos cristianos, actuemos con congruencia. Uno de los problemas que estamos teniendo en el mundo actual y de tantas iglesias que están llevando críticas y tantas cosas que se han dicho es precisamente esto, que no estamos siendo coherentes ni congruentes. No guarda relación lo que decimos con lo que hacemos. Decimos una cosa y terminamos haciendo otras. Dice Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, iras, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Dice quítense, no te lo va a quitar Dios, quítense. O sea, nosotros tenemos que quitarnos estas cosas. Esto tiene que ver entonces con que ya el Señor hizo un trabajo en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo en nosotros, pero ahora nos corresponde a nosotros el quitarnos esto. Y dice, más bien sean bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Seamos coherentes, congruentes con nuestras acciones. No podemos seguir hablando de un cristianismo que se lo lleva al viento. A veces nos llenamos de emociones, nos llenamos de cosas, pero no estamos formando carácter. A veces hay manifestaciones de dones, hay milagros, hay sanidad, hay cosas maravillosas, pero ¿dónde está el carácter del creyente? ¿A dónde dejamos el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, dominio propio. ¿A dónde queda el fruto del Espíritu Santo? Lo tercero, ahora sí vamos conectando con la tercera parte. Voy a hacer el repaso. Pensamiento nos lleva a tomar una acción. Y la acción nos va a invitar a vivir la bendición, que es vivir transformados en la voluntad de Dios. Vivir transformados en la voluntad de Dios. No podemos aspirar a llegar a la bendición si no pasamos por una renovación de nuestros pensamientos. Y cuando les digo renovación es literalmente dejar a un lado aquellas creencias. Depuración de la mente, dicen por allí. Claro, hay que limpiar. No podemos pretender que todo ocurra por arte de magia. Ay, Dios mío, quítame esta ira, Dios mío. Está bien, hijo, pero trabaja tus pensamientos, tu rencor, la manera que estás pensando de tu hermano.
Dios mío, quítame esto que siento, tengo una rabia, tengo una cosa que... Y nos jalamos los pelos, que yo no tengo, pero... Así somos. Señor, pero trabaja en tu mente. Trabaja en tu mente. Ahora sí, vivamos transformados en la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Entonces, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aleluya. Para mí es inevitable, mientras que estaba preparando este mensaje, cuando vi este pasaje, esta parte de este versículo, quiero compartirles esto a ustedes. Tuve una amiga que puso este versículo en su Facebook, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, un día antes de morir en un accidente de tránsito. Puso esto en su muro de Facebook. Digo estas cosas porque no sabemos cómo va a ser nuestro desenlace. No sabemos cuándo nos toque partir de este planeta. No sabemos cuándo nos toque irnos ya y no estar aquí en este cuerpo físicamente hablando. Quiero decirles que necesitamos vivir transformados. Porque no sabemos en qué momento se toque la puerta y nos toque partir con el Señor. Nos toque estar con Él para siempre. Entonces dice, quiero decirle tres cosas con respecto a la voluntad de Dios. Dice allí el apóstol Pablo que es buena, que es agradable y que es perfecta. Juan capítulo 6, verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Ahí estamos con la primera parte, la voluntad de Dios es buena. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día final. Amén. La voluntad de Dios es buena. Dios quiere que estemos con Él, mientras que estemos aquí en la tierra y el día que nos toque estar con Él en el cielo. Mientras que estemos acá y luego en el plano que nos toque estar con Él. Lo siguiente es, la voluntad de Dios es agradable. Salmo capítulo 40, verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Note lo que dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Quieres buscar agrado? A la voluntad de Dios. Hagamos acciones conforme a su palabra. Pero primeramente, renovemos nuestra mente y nuestros pensamientos. Y ahí vamos a vivir agradados. Ahí vamos a experimentar lo bueno, agradable y perfecto. Nuestro siguiente punto es, la voluntad de Dios es perfecta. Romanos capítulo 8, verso 48 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dice alguna, dice todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su ¿qué? A su propósito son llamados. Les digo algo, es perfecta porque Dios tiene un plan. Es perfecta porque Dios tiene propósito. Es perfecta porque aun cuando pases por la dificultad, aun cuando pases por la marea, aun cuando el agua te llegue al cuello, aun cuando sientas que te estás ahogando, aun cuando sientas que parece que no hay salida a la situación que estás viviendo o que el periodo de prueba se te está alargando más de lo esperado, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, aún en los momentos difíciles, en la angustia, en la enfermedad, en la tristeza, en la desesperación, en la ansiedad, en los momentos de tensión. Todas las cosas nos ayudan para bien. Que no me alcanza el dinero, todas las cosas me ayudan para bien. Dios mío, que no sé qué hacer con esta deuda, que no tengo trabajo, todas las cosas me ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Tú eres un llamado de Dios.
y si has respondido al llamado de Dios, y si has atendido a lo que Dios quiere hacer con tu vida, y le has dicho, sí Señor, yo te recibo en mi corazón, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito de ti, reconozco que sin ti mi vida no tiene sentido, Dios. Entonces, ahora sí vas a poder comenzar a disfrutar de ese propósito. Y verdaderamente todas esas cosas te van a ayudar para bien, porque habrán formado un carácter en ti, porque te habrán preparado para la eternidad, para estar para siempre con nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero terminar con esta frase que dice, vivir transformado puede ser un gran reto. Vivir transformado puede ser un gran reto, claro que sí. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que te la ibas a tomar con una Pepsi, valga la publicidad. Es un gran reto. Pero si ganas la batalla renovando tu mente, te presentas a ti mismo como un sacrificio vivo y santo con tus acciones, disfrutarás entonces la gran bendición y plenitud de la voluntad de Dios para siempre.